a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears. Bueno, buenos días. Les doy la bienvenida a la continuación del módulo 2 de gestión comercial. Vamos a hablar de fidelización y retención de clientes. Me presento, mi nombre es Camila Farías, soy actualmente la gerente general de una compañía de marketing y publicidad, se llama RC Farías. Es una compañía que lleva más de 10 años en el mercado y se enfoca en diseño de estrategias, asesoría y consultoría en marketing y comunicación publicitaria. Voy a compartirles a ustedes una panorama general sobre la fidelización y la retención de clientes, cómo nos afecta a nosotros en nuestra industria y cómo podemos nosotros ser parte de estas nuevas soluciones. Entonces, ¿por qué una relación a largo plazo? ¿Por qué nosotros deberíamos pensar en futuro y por qué nosotros deberíamos considerar a nuestros clientes no en el corto plazo, sino en el largo también? Cuando nosotros arrancamos una relación con un cliente, siempre nos enfocamos en el cierre de negocio, ¿verdad? Solamente en cómo traigo mi nuevo cliente, cómo cierro el negocio, cómo le entrego el servicio o el producto, y de ahí me desentiendo, vamos por el siguiente cliente, ¿verdad? Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué pasa con los clientes que tenemos actualmente? ¿Qué pasa con estos clientes que son los que finalmente nos dan nuestros ingresos en las compañías? El foco de atención muchas veces se distrae y no encontramos un equilibrio entre los clientes nuevos y los clientes actuales. Es supremamente importante considerar ambos ejes de igual forma y con igual importancia. Las fuentes de ingresos de las compañías pues vienen de los clientes actuales. Los nuevos pueden traer crecimiento a una compañía, pero son los clientes actuales los que nos dan esta sostenibilidad y estos fundamentos fuertes de como compañía. Entonces, ¿cómo nos compete esto a nosotros y cómo podemos nosotros trabajar? Para esto quiero que entendamos cuánto cuesta traer un cliente nuevo. ¿Qué significa un cliente nuevo para una compañía? ¿Qué esfuerzos tiene una compañía que imprimirle a un cliente nuevo para que pueda hacer parte de estos ingresos permanentes de una compañía? Vale 10 veces más traer un cliente nuevo que sostener uno actual. ¿Qué significa esto? Significa más entrenamiento al personal, significa más publicidad para darnos a conocer, significa posicionarnos en la mente de la gente para que la gente nos busque, significa imprimirle a un ciclo de venta toda una serie de actividades que nos permitan a nosotros garantizar una venta nueva, 10 veces más. Este esfuerzo es el que toda compañía está permanentemente trabajando para atraer un cliente. Seguramente ustedes, al ser comerciales, se dan cuenta del esfuerzo tan grande que es traer un cliente. Y si esto pesa 10%, ¿por qué nosotros no los cuidamos? Si nosotros no cuidamos a nuestros clientes, allá afuera está nuestra competencia dispuesta a cuidarlos por nosotros. Recuerden que si nosotros tenemos a unos clientes allá detrás trabajando en nuestra compañía para darnos ingresos permanentemente, y si nosotros los descuidamos, pues allá afuera está la competencia buscando estos mismos clientes. Es decir, ojo, porque si la atención está puesta en otro lado y no donde están nuestros intereses, posiblemente nuestra competencia aproveche esta grieta que nosotros estamos dejando para que se nos lleven nuestros clientes. Entonces veamos esto un poquito más en cifras para entender un poco más de qué se trata. La mitad de los consumidores dejan una marca debido al mal servicio y muchas compañías ni siquiera se dan cuenta. Ustedes les debe haber pasado con alguna u otra compañía de servicios o de productos también. ¿Qué pasa? Tenemos una mala experiencia,
una reclamación o simplemente queremos tener un contacto más directo con las compañías y no tenemos un buen servicio. Pero lo más grave no es solamente que no se preste el servicio, sino que las mismas compañías ni siquiera se están dando cuenta de lo que está pasando. Pierden clientes, no se renuevan contratos, no estamos teniendo una buena retroalimentación allá afuera de nosotros. Y esto es de manera continua y ni siquiera sabemos por qué está pasando. Ojo, el mal servicio. El mal servicio puede afectar a una compañía de una manera increíble. Aquí vemos otras cifras interesantes. Más de la mitad de los consumidores habría sido fiel a una marca si el trato hubiera sido más amable. Y casi un 70% hubiera continuado con el servicio si se hubiese resuelto con una sola llamada. Creo que todos hemos en algún momento vivido de esto. Eh, Cuando nosotros llamamos a un call center y no se nos trata bien, se nos deja en espera, no se nos resuelve la pregunta, se nos evaden las preguntas. Ojo, la infidelidad es muchas veces simplemente porque no estoy teniendo acá en casa lo que yo necesito y lo que yo estoy buscando. Y el hecho de que nosotros tengamos una buena relación con el cliente no significa que todo sea perfecto. Aquí no se trata de jugar el juego de prestar el mejor servicio y el servicio sin ninguna falla. ¿A qué nos referimos con esto? Lo más importante es dar una respuesta oportuna, tener un servicio de calidad y tener una amabilidad y una cercanía con mis clientes que me permita a mí al final entregar un resultado. Esto se traduce en buen servicio y fidelidad con mis clientes. El cliente muchas veces valora muchísimo más este tipo de respuesta que simplemente que el servicio sea perfecto y nunca falle, sino es cómo reacciona una marca, cómo reacciona una empresa cuando yo los necesito. ¿Qué pasa cuando las cosas van mal? Cuando alguna compañía simplemente no responde o tenemos algún tipo de reclamación, eh, la falla no se arregla, la empresa no contesta. Esto se riega como pólvora. Esto simplemente es una bola de nieve que nunca para. Y es más grave hoy en día, en la generación en la que estamos viviendo, dada a las herramientas que nosotros tenemos a disposición, que son estos canales digitales a los que todos tenemos acceso hoy en día y todos utilizamos de una manera u otra. Entonces, durante este proceso en el que el cliente se vincula con nosotros como compañía, debemos nosotros entender dónde, dónde estamos, eh, dónde estamos frente al cliente y de esa manera empezar a responder cada una de las necesidades para empezar a mitigar esta multiplicación negativa en el caso de que se da un caso negativo. ¿Cómo podemos ver esto de una forma más clara? Entonces, yo voy a empezar con el proceso de compra de un cliente. Nosotros tenemos varios pasos, ¿verdad? El primer paso es cuando el cliente se nos conoce nuestra marca, conoce nuestra empresa. Lo vamos a llamar la etapa de descubrimiento. Este es el momento en que nosotros como compañía o como asesores o como personas permitimos que la gente nos descubra, que conozca de nosotros y conozca de nuestro servicio. ¿Okay? Para esto utilizamos herramientas de publicidad, utilizamos voz a voz, utilizamos todo lo que se nos valga y esté a nuestras manos para darnos a conocer. Después de esto, ¿qué continúa? La consideración. Aquí es cuando el cliente ya nos conoce, ya sabe que nosotros existimos y empieza a considerarnos como una opción en el mercado. ¿Cómo funciona esto? Y aquí es donde las herramientas digitales y todos los canales que tenemos a disposición hoy en día empiezan a jugar un papel fundamental. Cuando nosotros empezamos a considerar una marca, a diferencia de generaciones pasadas donde nosotros nos dirigíamos directamente al punto de venta o nos dirigíamos a la tienda o nos dirigíamos a la oficina, resulta que el consumidor hoy en día busca información de otros usuarios, busca información de otros clientes. En este momento en que nos está considerando, también nos está comparando. Por eso es tan importante que todo lo que nosotros podamos
multiplicar como marca sea positivo y sean comentarios y testimoniales positivos. Acuérdense que les dije que todas las malas noticias se riegan como pólvora. Aquí es donde es muy importante que nuestra comunicación que esté allá afuera sea lo más positiva posible, porque en el momento en que el cliente nos busque y nos considere, ojalá encuentre información positiva y que nos valide. En el momento en que nos valida y nosotros hacemos parte de este resultado positivo, la consideración está siendo positiva, empieza a tomar la decisión, ¿será que esta compañía es la que me conviene? ¿Será que este servicio es el que realmente me conviene? Y empieza realmente a tomar una decisión de compra. La primera fue una comparación, empieza a hacer un análisis y ya en esta toma de decisiones el cliente seriamente está pensando en cerrar el negocio. Este proceso se da en sitio, este proceso se da contacto directamente con la empresa, con el cliente o con ustedes como asesores. Aquí es donde el cliente está buscando información para poder tomar su decisión final. Aquí es donde nosotros les damos la información que ellos necesitan para cerrar, para aclarar esas posibles dudas que llegasen a ver, entregarle una información muchísimo más completa y poder tener lo que viene después, un cierre de negocio. Y aquí es donde hablaba yo que normalmente la historia la terminamos acá. El cliente se enteró de mí, el cliente le gustó mi producto, le logré vender mi servicio a mi cliente y ya está. Si te vi no me acuerdo, más o menos. Entonces nosotros tenemos que comprender que el ciclo es un círculo, es nunca acabar. Y si nosotros entendemos que mi cliente me compra y me puede volver a comprar y de esa manera puede permanecer en el tiempo e inclusive traer personas a este ciclo referidos por su buen servicio, por su buena experiencia, vamos a entender que nosotros estamos desabonando terreno a futuro, una relación a largo plazo como les había dicho. Entonces cerré mi negocio, cerré mi venta. ¿Qué continúa? La experiencia que yo tengo con el servicio, el trato que tengo yo con el servicio. Todo lo que se me prometió se está cumpliendo, como marca, como empresa, están cumpliendo con lo que a mí se me prometió en esa venta. Esta experiencia es lo que el cliente va a multiplicar, es lo que el cliente va a decir de nosotros cuando le pregunten sobre nosotros. Entonces, cuando el cliente está viviendo esta experiencia, muchas veces se presentan momentos o situaciones en las que ponen a prueba las compañías. Y aquí es donde para nosotros es un verdadero reto dar un soporte, dar una ayuda. Como les dije, no todo es bueno. Una compañía perfectamente puede llegar a tener dudas, reclamaciones, cualquier tipo de situaciones donde el cliente requiera de nosotros y requiera acercarse a nosotros. El soporte y el equipo que está detrás dispuesto a ayudar a mi cliente actual, también empieza a entregar una experiencia y un testimonial para que este cliente lo multiplique igualmente. Entonces, ¿qué clase de servicio y de soporte doy yo en estos momentos? ¿Cómo estoy yo parada en este ciclo de venta con mi cliente? En este ciclo de cliente. ¿Cómo es la asistencia que yo presto? Ahora, no solamente es cuando el cliente me busque, en qué momentos yo busco a mi cliente. Porque si yo conozco al cliente y conozco cada una de sus necesidades en cada uno de estos puntos, yo puedo llegar a ser mucho más proactivo que reactivo. Y aquí es donde la experiencia empieza realmente a trascender, porque no es solamente cómo respondo yo como marca, sino cómo proactivamente empiezo a ser parte de la vida de mi cliente a través de mi servicio. Toda esta calidad de experiencia, calidad de servicio, buenos resultados con esta compañía con quien yo estoy haciendo negocios, empieza a generar una fidelidad, un verdadero amor por la marca. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque al final de cuentas me va a alimentar el embudo en el momento en el que nuevos clientes estén considerándome. Entonces, aquí es cuando el nuevo cliente que llega busca información sobre nosotros y empieza a encontrar buenas o malas recomendaciones, buenos o malos comentarios y
Por eso les digo yo, todo lo que nosotros hagamos no es solamente para el cierre de negocio inmediato, sino es una relación a largo plazo. ¿Qué estoy haciendo yo para cultivar estos clientes? Porque finalmente estos clientes o me pueden llegar a traer referidos directamente, porque pueden llegar a traer a un conocido que va a recomendar para proveer nuestro servicio, sino que simplemente un comentario de ellos puede llegar a ayudarnos a validar la consideración que algún cliente nuevo esté teniendo en este proceso. Entonces, eh, esta última, este último paso dentro del ciclo, eh, el último paso dentro del ciclo me genera una multiplicación que, como les decía yo, en los canales digitales empieza a ser todavía más trascendental, porque los medios que tenemos hoy en día a disposición me generan una multiplicación muy grande. Entonces, no es solamente la gente cercana a esta persona, sino la gente en la que los medios pueden llegar a buscar o puede llegar a encontrar esta información. Si nosotros logramos tener una respuesta positiva por parte de este cliente fidelizado, la multiplicación de este resultado va a venir en nuestro favor. Puede venir en nuestro favor en los referidos que puede llegar a traer a mi compañía, como también cuando la gente empieza a buscar información de mi compañía. Entonces, acuérdense de tener siempre un equilibrio. Mi compañía, la compañía en la que yo trabajo, vive de los clientes actuales. Los clientes actuales son quienes traen el dinero a la compañía de manera permanente. Los clientes nuevos son quienes traen crecimiento a la compañía. Entonces, ambos ejes son supremamente importantes. La parte comercial de traer nuevos clientes, como se vio en la sesión anterior en Marketing Mix, tener una estrategia que cubra los diferentes canales es supremamente importante. La captura de nuevos clientes como la retención de los mismos. Si yo retengo nuevos clientes, garantizo un flujo de dinero permanente en mi compañía, puedo tener un crecimiento orgánico a través de estos clientes que se convierten en embajadores de la marca, y de igual manera me permite a mí tener un piso y un soporte suficientemente sólido para obtener crecimiento con los clientes nuevos que se tienen. Entonces, ¿cómo viene la era digital a afectarnos en este tema de la fidelización de clientes? ¿Cómo es que la digitalización ha cambiado un poco la forma en cómo el cliente se fideliza o el cliente realmente genera un vínculo a largo plazo con mis servicios? Resulta que antiguamente nosotros no teníamos un contacto directo con otros consumidores. ¿Qué pasaba? El cliente se convertía en un centro en un objetivo muy puntual para la comunicación publicitaria. Cuando uno veía una marca, uno veía el aviso de publicidad en la prensa, uno veía la televisión, el comercial de televisión, la cuña de radio. Y era la marca la que decía cómo nosotros teníamos que actuar, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta Coca-Cola. Coca-Cola era la chispa de la vida y era como Coca-Cola le decía a uno que tenía que ser feliz, que tenía que comportarse, que todo es perfecto. Y nosotros, al no tener contacto con otros consumidores para compartir mi opinión o compartir mis sueños, mis sentimientos, mis frustraciones, resulta que era la marca la que decía tú debes ser esto. La digitalización ha cambiado bastante esto. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos contacto con otros consumidores. Hoy en día podemos validar qué es lo que realmente significa la felicidad, qué realmente significa el producto que me están ofreciendo. Entonces, esta red de internet ha acercado a los consumidores unos con otros. Entonces, acuérdense que dentro del proceso de compra que yo les mostraba ahorita, pasamos del descubrimiento, del momento en el que yo veo ese aviso de publicidad, y no paso derecho a la marca, donde me voy a la oficina o me voy al punto de venta. Realmente me voy
directamente a otro consumidor porque quiero saber ese otro consumidor qué opina. Y ahí es donde empiezo yo a validar. Esto que me están diciendo es real, esto que estoy viendo es como me lo están pintando. Entonces, ahora las marcas tuvieron que cambiar sus estrategias. Y las estrategias ahora es que el cliente es mi foco, no para publicitar y para pautar la información, sino mi cliente es mi foco de atención total, la persona. ¿Qué le interesa a la persona? Una persona tiene intereses, necesidades, tiene muchas cosas que yo como marca puedo suplir o tal vez no pueda suplir, pero si yo las identifico pueden llegar a ser oportunidades de negocio o pueden llegar a ser eh, un poco la previsión y la proyección de como compañía, cómo puedo yo abordar estas debilidades que yo puedo llegar a tener como marca o como servicio. Entonces, como les digo, primero, antes el foco de atención era la publicidad que una marca le daba a un cliente y hoy en día el foco de atención está en mi cliente, en cómo realmente satisfago las necesidades de este cliente. Las herramientas digitales han acortado esta brecha, han permitido que cada uno de los consumidores pueda contactarse con otro y realmente validar lo que se está diciendo. Eso hace que la vara para cada compañía, para cada prestadora de servicios, pues esté un poco más alta. Eh, Porque realmente el nivel de exigencia se convierte en algo transversal y en algo que los clientes no van a comer cuento fácilmente porque van a tener fuentes de información verídicas, rápidas, en las que les van a entregar la manera de validar esta información y de considerarnos. En el momento en el que nos están considerando y comparando, van a tener fuentes de información para hacerlo de manera muy fácil. Entonces les hago yo la pregunta, si un cliente nuevo vale 10 veces más, ¿no creen ustedes que vale la pena realmente mirar a nuestros clientes y cuidarlos? Porque todo este esfuerzo de conseguir un nuevo cliente, convencerlo, hacer que conozca mi marca, sobre todo cuando hoy en día tenemos un bombardeo de publicidad tan impresionante permanentemente en la televisión, en la radio, en mis redes sociales, en mi teléfono, es casi invasiva la forma en cómo las marcas están queriendo abordarme. Entonces, en el momento en el que yo logro captar la atención de un cliente, logro que ese cliente me compre, logro tenerlo como un cliente actual, eso me costó 10 veces más que prestarle atención a un cliente que hoy en día tengo. ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo puedo yo mejorar un poco esa atención que tengo yo con mis clientes? Entonces, aquí vemos, ¿no? Si ustedes quieren ir haciendo preguntas, las pueden ir haciendo en el chat. Si es posible, las puedo ir respondiendo. Si no, de todas maneras, al final vamos a estar contestando las dudas que ustedes tengan. Entonces les hablaba yo de cómo podemos nosotros empezar a entender un poco más cómo acercarnos a estos clientes actuales, cómo realmente generar un vínculo con estos clientes actuales. Quiero compartirles a ustedes una forma en la que se está entendiendo que el consumidor hoy en día está actuando. Y esto gracias a la era de la digitalización. Y esto se traduce en un concepto de las 4 A's. El concepto viene en inglés: anytime, anywhere, anyone y anything. Pero ¿qué quiere decir realmente esto? Esto quiere decir a cualquier hora, en cualquier lugar, a cualquier persona, en cualquier cosa. Hoy en día nosotros como consumidor, nosotros mismos como consumidor tenemos acceso a todo. Tenemos acceso a la información en cualquier momento. Ya no necesitamos ir a una biblioteca para consultar cualquier definición o cualquier concepto. Ya no tenemos que tener el libro de páginas amarillas de 10.000 hojas para poder llegar a consultar. Realmente nosotros hoy en día tenemos a la mano las fuentes de información en tiempo real para poder responder a las preguntas que se nos ocurren en cualquier lugar. En cualquier lugar significa
que yo básicamente al tener acceso a internet puedo en cualquier lugar consultar cualquier cosa que tenemos. Entonces en nuestro sector se nos da, ¿verdad? Que un fin de semana una familia está buscando su inmueble, ¿cierto? Entonces toma su celular y perfectamente puede llegar a consultar los bienes inmuebles que hay en la zona, inclusive puede ver un aviso, le toma una fotografía, llama inmediatamente. Si ustedes se dan cuenta, tenemos muchas herramientas en tiempo real en las que el usuario básicamente empieza a atender sus necesidades. Si nosotros como empresa entendemos que es muy importante atender cada una de estas variables, es lograr estar a cualquier hora, que mi página web permanezca actualizada, con los inventarios actualizados para que mi cliente un domingo a las 8 de la mañana o un lunes a las 12 de la noche pueda consultar la información y la encuentre, es supremamente importante porque en este momento no hay excusas. El cliente básicamente está buscando la información. A cualquier persona, el hecho de que yo tenga un servicio que tal vez esté focalizado a cierto segmento no significa que yo no pueda tener acceso porque tal vez no cumpla con algún estándar. Acceso a la información. Entonces, tanto que el equipo como que atienda la compañía pueda tener las respuestas a la gente que llame y no tenga que ser el asesor, sino que la información esté permanentemente a la mano, atiende este ítem de a cualquier persona. Entonces, que cualquier persona pueda consultarla y que la compañía como tal, cualquier persona de la compañía tenga la información a la mano para poder contestar las preguntas que tengan los clientes. Entonces, aquí es donde las herramientas digitales juegan un papel muy importante. Las herramientas que se tienen, el MLS que ustedes tienen a disposición gracias a FIDI, las páginas que ustedes tienen como compañía, los inventarios que se tienen como compañía, las herramientas de CRM que ustedes pueden llegar a alimentar de manera permanente para entender y conocer cada uno de estos clientes y poder atender sus necesidades en estos momentos. Entonces recuerden que en este momento las herramientas digitales nos han traído un estado de inmediatez en la que nosotros realmente no tenemos un estándar de espera muy alto, no tenemos un nivel de tolerancia muy alto y las compañías que realmente empiezan a hacer la diferencia son las compañías que atienden cada uno de estos puntos. Como les decía, la vara está alta. Ahora, el buen servicio no es un diferencial, es una obligación. ¿Por qué? Porque las herramientas digitales nos dan un servicio en tiempo real, porque el cliente puede consultar con otros clientes su experiencia y perfectamente el otro cliente puede decir lo bien o lo mal que le fue, porque en tiempo real yo puedo ver mi servicio, cómo se está dando, cómo se está prestando. Entonces, aquí es donde el tema del servicio se convierte en algo que yo debo mantener como una constante y como un eje central de mi compañía. Por ejemplo, podemos ver Uber. Uber se ha calificado como un excelente servicio y el éxito de Uber que ha tenido a nivel mundial ha sido precisamente por su excelente servicio, por la inmediatez, por la transparencia de la información. Pero ¿qué pasa el día que Uber, la plataforma falla y el carro de Uber no llega? ¿Qué pasa en ese momento? Aquí es donde las redes se volcan en que Uber ya no es igual, que esto ya no es como era antes, mejor me voy a pasar a otro proveedor de servicios como Cabify, y es donde el servicio que era un 99% perfecto, excelente, en cuestión de minutos se convierte en la peor experiencia. Entonces aquí es un claro ejemplo donde el cliente hoy en día tiene tanto acceso a la información, tiene tantas herramientas y la competencia también ha aprendido a proveer estas soluciones que el cliente y que el mercado demanda, que el buen servicio se nos convierte en una constante y en una obligación. Entonces,
cómo como compañía yo puedo empezar a suplir esto, dónde nosotros estamos generando una grieta en nuestro servicio para que empiece yo a perder clientes como lo vimos en unas diapositivas pasadas. Acuérdense que una mala respuesta, falta de amabilidad de algún asesor o de alguien que conteste en mi compañía puede llegar realmente a afectar y yo ni siquiera me doy cuenta. Entonces, ¿cuáles son los mínimos estándares que yo debo tener como compañía para poder mantener un servicio óptimo? Y ya la diferenciación empieza a ser toda la parte creativa que como cada uno de nosotros como compañía tenemos que empezar a generar con cada uno de nuestros clientes. Aquí me hablan de cuáles son las herramientas para fidelizar a los clientes actuales. Entonces hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera es cuáles son las herramientas que yo tengo, que pueden haber herramientas digitales, pueden haber técnicas para que yo genere vínculos con los clientes, pero lo más importante no es qué herramienta voy a utilizar, sino cuál es mi estrategia. Entonces ya lo vamos a ver un poco más adelante, porque en el momento en el que yo entienda cuál es mi objetivo con mis clientes actuales, puedo llegar a empezar a generar unas dinámicas y unas actividades que me permitan a mí empezar a fidelizar realmente. Y ya las herramientas son complementos y son vehículos que me van a facilitar a mí un poco la vida, que es vehículos como el CRM, las plataformas de información, algunos sistemas automatizados de comunicación, los mismos canales de servicio al cliente que yo puedo empezar a abrir y puedo empezar a diseñar. Pero más allá de qué canal, qué herramientas y cuántas herramientas tengo yo a disposición, es la primera pregunta que tenemos que respondernos es ¿qué quiero yo de mis clientes actuales? ¿Qué quisiera yo? Y ya empiezo yo a desglosar cómo voy a yo atender cada uno de estos objetivos. Entonces, hablábamos del proceso de clientes y en este proceso, cada uno de estos pasos que yo tengo dentro de mi experiencia de marca, debo yo generar un diferencial, una experiencia que me permita a mí enamorar a mi cliente. Y el enamoramiento no es solamente una excelente respuesta, sino la proactividad que yo puedo generar como compañía para atender esas necesidades. Entonces, aquí es donde yo hago una gran pregunta. ¿Conocemos a nuestro cliente? ¿Realmente entendemos? ¿O simplemente nos limitamos a entender que mi cliente es una persona que viene a mí porque quiere vender un inmueble o porque quiere arrendar un inmueble o porque quiere arrendar, o quiere conseguir un inmueble para arriendo? Entonces, el conocimiento de un cliente va mucho más allá de eso y es nuestro CRM. El CRM que ustedes deben haber conocido, Customer Relationship Management, es una de las herramientas que nosotros tenemos para administrar a nuestros clientes. Pero esto, más allá de entender que mi cliente tiene 40 años y vive en Bogotá y es de un nivel socioeconómico alto, es esta persona que lo motiva, que lo mueve. Porque nosotros, los seres humanos, nos movemos es con las emociones, nos movemos es con la parte emocional, no como la parte racional. Entonces, ¿cómo yo como empresa puedo empezar a generar ese diferencial? Entonces, para eso primero yo tengo que comprender quién es mi cliente, cuál es el comportamiento. ¿Es una persona joven? ¿Es una persona dinámica? ¿Es una persona empresarial? ¿Es una persona que le gusta el deporte? ¿Que le gusta la música? ¿Qué conozco yo de mi cliente realmente? Ustedes han visto que las grandes empresas, las empresas que hoy en día marcan la diferencia, son empresas que llegan hasta ese punto. Podemos continuar con el mismo Uber o podemos inclusive continuar con otras marcas que en este momento están generando un cambio de negocio, un modelo de negocio nuevo como es el mismo Rappi, y es toda esta tecnología y modelos colaborativos en los que la gente entendió que si yo te ayudo, tú me puedes ayudar a mí. Entonces, más allá de yo, entonces como compañía tengo que empezarle a dar gusto a mi cliente en cada uno de estos puntos, es
cómo yo como marca puedo hacer parte en cada uno de estos puntos de la compañía. Entonces, si yo entiendo que mi cliente es una persona dinámica, es una persona muy activa, es una persona que no permanece en su casa, es una persona muy joven, entiendo que es una persona de repente muy tecnológica, empiezo a buscar cuáles son las herramientas más efectivas de comunicación. De repente es una persona a la que comunicarme a través del correo electrónico no es la mejor opción porque no lo ve. A lo mejor es una persona con la que un chat me viene mucho mejor. Pero es entender no qué es lo que a mí me gusta como marca, qué es lo que a mí se me hace es más fácil, cuáles las herramientas que hacen mi vida más fácil, sino al contrario, cuáles son las herramientas que hacen la vida más fácil de mi cliente. Y eso es lo que encontró marcas como Uber y marcas como Rappi y las mismas marcas como Google, porque lo que hicieron fue volcarse hacia el cliente, donde el foco de atención era el cliente, esta persona que piensa, que le gusta, que le da susto, que, que lo mueve, cuál es su frustración, qué es lo que no tolera. Y al escuchar las necesidades de este cliente es que empezaron a encontrar las soluciones. Google, la persona busca respuestas, la persona busca información y la busca de manera inmediata. Y Google ha buscado ha enfocado toda su energía y todo su armamento en precisamente tener el mejor motor de búsqueda en el que prácticamente predice lo que tú estás buscando y te ayuda a encontrarlo fácilmente. Entonces, nosotros es muy importante que entendamos cómo se comporta nuestro cliente, lo segmentemos, como seguramente lo han visto en los módulos anteriores, empecemos a segmentar y entender cuál es el perfil de cada cliente y podamos de esa manera agruparlos por afinidades, agruparlos por gustos y nuestro servicio empezar a definirlo de la misma manera. No se trata de tener negocios diferentes para segmentos diferentes, sino se trata de que mi servicio de igualmente se perfile para cada uno de mis clientes. Acuérdense que realmente lo que hace la diferencia es la experiencia que tengo yo con el servicio, es la experiencia que tengo yo con la empresa. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, si yo entiendo que mi proceso tiene ciertos pasos y ciertos hitos muy importantes dentro del principio al fin, y conozco yo a mi cliente de tal manera que puedo ubicarlo en cada uno de estos puntos y darle atención y experiencia en cada uno de esos puntos, empiezo a generar una experiencia transversal. Entonces, nosotros vemos el proceso de principio a fin desde el descubrimiento, la consideración, la decisión, la compra, la experiencia, el soporte que presto, la asistencia que yo como compañía entrego y finalmente esto me arroja una fidelidad, me va a arrojar embajadores de marca, personas que me pueden llegar perfectamente a traer referidos y seguramente se nos ha dado el caso donde mi cliente está tan contento conmigo, está tan feliz con lo que yo le ayudo, yo le presto, lo apoyo, que inmediatamente me trae un referido, me trae a alguien más para que pueda llegar a mi compañía y yo le pueda prestar el servicio de la misma calidad. Y esto se convierte en multiplicadores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mientras yo me estoy gastando 10 veces más en conseguir un cliente nuevo, en que se entere de mí, en que me compare y finalmente esté seguro que soy yo, que finalmente me compra y entonces ahí sí empiezo a darle toda una experiencia. Si yo genero una cultura de experiencia con mis clientes de manera permanente, esto va a hacer que mi cliente solito, de manera orgánica, pueda dos cosas. Una, generar multiplicación de su experiencia, testimoniales positivos de su experiencia, lo cual viene en mi favor totalmente, tanto en los medios digitales como en su entorno natural, como dos, referidos de manera natural. Entonces, véanlo como una siembra en la que yo estoy construyendo una relación a largo plazo, pero yo estoy manteniendo los fundamentos de mi compañía en términos comerciales, estoy teniendo esta base muy sólida para que mis clientes nuevos lo que hagan es crecer
mis indicadores. Entonces, vínculos reales, afinidad con el cliente. Si yo genero, si yo entiendo que mi cliente tiene ciertos gustos, ciertas preferencias, ciertas necesidades, y yo genero un servicio afín a estas necesidades, yo empiezo a generar vínculos fuertes con mi cliente. Entonces, el comprender de qué se trata la vida de mi cliente es parte fundamental para el diseño de estas estrategias que van a generar estos vínculos. Debemos haber escuchado el Big Data, debemos haber escuchado la minería de datos o la inteligencia de negocios. Son algunas herramientas o algunos conceptos que lo que buscan es que la información que yo recopile a través de cualquier medio, perfectamente puede ser en el momento en que yo conozco a un cliente y yo recopilo su información, su estado civil, el tipo de actividades que le gusta, su vivienda donde es, y ciertas actividades que yo puedo llegar a empezar a reconocer de mi cliente, que puede ser también a través de las redes sociales, a través de la información que yo veo que buscan en mi página web. Los mismos motores de búsqueda como Google pueden llegar a proveerme información de lo que el mercado está buscando. En el momento en que yo recojo toda la información, no importa de dónde yo la recoja, lo más importante es qué voy a hacer con esa información. Y aquí es donde muchas compañías tienen un excelente proceso de recolección de datos, pero no hacen nada con esos datos. Entonces, la inteligencia de negocios lo que busca precisamente es procesar esa información y diseñar estrategias que me permitan a mí poder obtener obtener unos resultados, en este caso en términos de fidelización, muchísimo más tangibles. Entonces, ¿cómo empiezo yo a fidelizar? ¿Cómo empiezo yo a generar una verdadera estrategia de fidelización? Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué quiero, ¿verdad? ¿Quiero que me contraten más servicios? ¿Qué quiero yo de mis clientes actuales? ¿Quisiera que me contrataran más servicios? ¿Qué servicios tengo yo para que me contraten realmente? Esto podríamos considerarlo como una profundización de cliente. Entonces, si yo como empresa proveo mi portafolio provee 4 o 5 servicios, de repente esta puede llegar a ser una estrategia o un objetivo. Entonces quiero profundizar a mis clientes. Mis clientes perfectamente pueden obtener más servicios de mi compañía. Renovación de contratos. Es decir, si yo puedo empezar a mejorar mi indicador en el que los clientes están renovando los contratos de manera automática sin que yo tenga que estar reemplazando los clientes que se me van. Clientes referidos, clientes que me traigan más clientes, puede llegar a ser otro indicador. Embajadores de marca, clientes que hablen muy bien de mi marca. Entonces, acá podemos nosotros llegar a hacer una lista en la que como asesor o como compañía puedo empezar a entender o proyectar qué es lo que quiero yo para que mi área comercial desde el punto de vista de clientes actuales empiece a crecer. Entonces, una vez genero yo estos indicadores, puedo perfectamente empezar a diseñar el cómo y utilizar estas herramientas en cada uno de estos indicadores. Entonces, en la contratación de más servicios, pregunta, ¿el cliente conoce cuáles son estos servicios adicionales que yo tengo? ¿Cómo hago para empezar a comunicarme con ellos y empezar a que ellos conozcan lo que pueden llegar a hacer con nosotros como compañía? Fíjense que ahí estamos golpeando la parte de descubrimiento, donde nos están encontrando como empresa, en la parte de consideración cuando nos están comparando como empresa, en la parte de la toma de decisiones, cómo esta compañía me provee mucho más de lo que yo estoy buscando realmente, y empiezo yo a tener una experiencia muchísimo más integral en cada uno de estos pasos. Renovación de contratos. Si un cliente tiene una experiencia excelente y realmente está fidelizado y es embajador de mi marca, la renovación de los contratos es un indicador que inmediatamente empieza a bajar. Entonces, aquí el mensaje es directamente tener los objetivos claros y trazados
para poder empezar a diseñar la estrategia que me va a permitir a mí tener los resultados muchísimo más concretos. Si yo tengo mi objetivo, diseño la acción, qué acciones voy a tomar, dónde las voy a tomar, cuándo las voy a tomar, cuáles son mis pasos a seguir, quiénes de mi equipo pueden llegar a adquirir este rol para suplir cada una de estas necesidades. Empiezo yo a poder proyectar resultados y tener los resultados dentro de mi planeación y dentro de mis informes ya de gestión como tal, de manera permanente. Entonces, si yo sé para dónde voy, si tengo mi objetivo claro, diseño mi acción, empiezo a tener los resultados de manera muchísimo más clara. Y aquí hay algo muy importante que debemos nosotros tener en cuenta de manera permanente, y es la cultura de la fidelización. Es una disciplina diaria, es una disciplina permanente. La compañía debe tener una cultura de fidelización, porque cuando uno adquiere un servicio nuevo, cuando uno es cliente nuevo de cualquier compañía, en ese momento no existe fidelización. Básicamente existe una relación comercial donde yo te estoy comprando un servicio y ya está. La fidelización se construye, y se construye con tiempo y con acciones. Entonces, si yo no genero ninguna acción, es solo cuestión de tiempo para que a mí se me acabe mi relación con ustedes, porque perfectamente me puedo ir a otra compañía que me provea esto que yo estoy buscando, o que de repente me diga exactamente lo que yo quiero oír. Entonces, nosotros como compañía debemos tener esto muy claro, y es que la fidelización, al ser una relación a largo plazo con cada uno de nuestros clientes, de igual manera es una política y es una cultura de largo plazo en las compañías. Si yo de manera disciplinada mantengo unas buenas prácticas de mi servicio, de mis procesos, de mi atención al cliente, tengo unos indicadores muy claros que atender de mi cliente, la fidelización está casi que dada por derecho. Entonces, aquí, para recapitular y que entendamos cuáles son los puntos claves para mantener una fidelización saludable, es trazar unos objetivos claros que puedan ser medidos, conocer y escuchar siempre a mis clientes. El cliente siempre es el que les va a decir a ustedes qué es lo que está buscando, ustedes solamente tienen que escuchar. Aprovechar la era digital para estar conectados y tener interacción de ambos lados. Entonces la era digital ha generado esta interacción de ambos frentes. No es solamente la empresa la que habla y dice yo tengo, yo hago, yo proveo, yo soy, sino que también genera una conversación con el cliente, y esto nos permite escuchar, nos permite conocer al cliente, y nos permite también generar casos de éxito que sean multiplicadores en los diferentes canales digitales, y generar una buena experiencia que genere vínculos fuertes y duraderos. Entonces, los vínculos realmente se forman es con el tiempo y con las acciones. De esta manera mantenemos a un cliente fidelizado, un cliente que no va a estar buscando a mi competencia para irse. Entonces, eso es, la fidelización tiene muchísimas aristas y tiene muchos frentes que atacar en cuanto a herramientas y en cuanto a dinámicas que uno puede llegar a implementar. Quería compartir con ustedes los principios de la fidelización, y cómo desde mi posición de asesor y desde mi posición de la compañía puedo generar una sana fidelización y mantener a mis clientes en la compañía. Muchas gracias. Si tienen dudas, vamos a abrir un espacio para atenderlas. Antes de eso, quiero contarles a ustedes que la clínica de ventas presencial en AFIDI será convocada oportunamente. En las ciudades estaremos enviando la información para que realicen los talleres en cada una de las ciudades. Entonces, la información les estará llegando muy pronto. Aquí hicieron una pregunta de herramientas para fidelizar a los clientes actuales. Entonces, la primera pregunta
que hay que hacernos es ¿qué quieres de tus clientes actuales? ¿Quieres que no se te vayan? ¿Quieres que te traigan nuevos clientes o quieres que hablen bien de ti? Esos son los indicadores que nosotros tenemos que identificar. Y dependiendo de cada uno de esos indicadores, existen diferentes herramientas que se complementan o que específicamente atienden esas necesidades. Entonces, hay algunas herramientas, por ejemplo, de CRM, que el CRM, pues más allá de una plataforma, realmente es cómo gestionas la información de tus clientes. Pueden ser herramientas gratuitas o pueden llegar a ser herramientas pagas. Hay unas herramientas gratuitas muy sencillas de usar y muy prácticas. Una que se llama Bitrix, la voy a escribir acá. La voy a escribir acá para que la conozcan. Esta es una herramienta muy buena de CRM, tiene su plataforma gratuita hasta cierto punto y cuando va creciendo pues es bastante práctica. Me permite a mí mantener toda la información de mis clientes, toda la base de datos segmentada. Puedo empezar a alimentar los perfiles de los clientes y esto básicamente lo que me ayuda a mí es en mi gestión comercial poder tener al cliente perfilado y tener la información más a la mano. Hay otras herramientas que ya son un poco más sofisticadas que me permiten a mí no solamente administrar mi base de datos y comprender quién es mi cliente y cómo lo segmento, sino que también puedo empezar a interactuar con ellos. Hay unas ya muy sofisticadas que pueden llegar a ser Salesforce, pero pues esta la recomiendo, ya es para compañías muy robustas. Les acabo de mostrar los dos extremos. Hay herramientas en la mitad que pueden llegar también a ser bastante prácticas y básicamente son herramientas que me permiten a mí, como les digo, mantener una administración de mis datos. Cuando yo ya quiero empezar a automatizar, o sea, una cosa es cómo recopilo la información y cómo la empiezo yo a analizar, y estas son herramientas perfectas para eso. Pero ya cuando empiezo yo a generar, por ejemplo, dinámicas de email marketing en las que yo empiezo de manera automática a comunicarme con mis clientes, entonces hay dos maneras de hacerlo. Hay una manera y es utilizando plataformas de envíos masivos que me permiten a mí, bajo mis esquemas de comunicación, de cómo yo voy a empezar a comunicarme permanentemente con mis clientes, no solamente en su cumpleaños, en el que le voy a felicitar, sino también donde les recuerdo que al X tiempo seguramente podemos hacer una renovación de contrato, o recuerde que este servicio le sirve a usted para X o Y, o simplemente información importante sobre su inmueble. Si yo le estoy arrendando un inmueble, de repente vale la pena decirle a mi cliente que su inmueble se está valorizando, dadas las circunstancias de la zona o de... aquí es donde les digo que si yo conozco a mi cliente y entiendo cuáles son sus motivadores, yo voy a ser mucho más afín y mucho más certero en la información que le entrego. Entonces, esos plataformas de envíos masivos, hay una muy buena que se llama MailChimp. Esta también tiene su versión gratuita, es hasta cierto monto de base de datos y de ahí en adelante se cobra, sin embargo es muy buena. Y hay otras herramientas de gestión, pero es mucho más dado al diseño de las estrategias, donde yo puedo empezar a generar algunas cronogramas de trabajo, acciones de trabajo, pero yo la verdad es que mi sugerencia es identifiquen cuáles son los objetivos que ustedes tienen, y a esos objetivos diseñenles unas dinámicas. Si no podemos diseñar las dinámicas porque no tenemos la información suficiente, quiere decir que no conocemos a nuestro cliente y hay que profundizar en eso. ¿Cómo conozco yo a mi cliente?
Entonces, de repente aquí lo que hay que hacer son algunas encuestas en línea que puedo yo empezar a generar. Aquí hay una muy buena en la que ustedes como empresa pueden empezar a explorar para que el cliente les empiece a proveer información. Es importante también medirse como compañía qué tan buen servicio nosotros estamos prestando. Hay otra pregunta que me hacen acá, que nos sugieres tener en cuenta para pasar de la fidelización a la retención. La fidelización y la retención van de la mano. En el momento en el que un cliente es fiel a una compañía, las probabilidades de que se vaya son muchísimo menores, porque así como nosotros estamos arriesgando mucho al traer clientes nuevos, el cliente también está arriesgándose al adquirir servicios nuevos. Entonces, de entrada, lo que podemos saber es que si yo mantengo un cliente fidelizado, las probabilidades de que se me vaya son menos. Ya lo siguiente es, bueno, ¿y qué pasa cuando mi cliente se me quiere ir? Entonces, esa es una dinámica o ese es un objetivo en el que uno puede llegar a abordar de manera directa, y es, ¿qué pasa cuando mi cliente me manda una carta diciendo deseo terminar el contrato? Y es conocer las razones por las que quiere terminar el contrato, si son costos, si son la calidad del servicio, si es que le están ofreciendo un servicio mejor. Entonces aquí es donde las encuestas también pueden llegar a jugar un papel importante. Pero más allá de eso es poder generar las dinámicas en las que mi cliente puede llegar a dudar, irse. Entonces son dos pasos. El primero es cómo lo fidelizo de manera que minimizo las probabilidades de que él se quiera ir, y en el momento en el que él se quiera ir, cómo diseño yo algunas acciones para que no se me vayan. Y esas acciones tienen que estar en pro a su experiencia, a su buena experiencia. Entonces, más allá de decirles exactamente hagan A y hagan B, es entender por qué se quiere ir. ¿Qué experiencia no le fue agradable para que se vaya? O de repente, ¿qué servicio no le estoy prestando para que él se quiera ir? Si yo entiendo esas dos preguntas, si yo contesto esas dos incógnitas, voy a poder diseñar una acción para prevenir que se me vayan, y dos, para que cuando se me vayan lo haga dudar. Aquí hay otra pregunta. Lo más importante es revisar nosotros como inmobiliarios qué servicio estamos prestando a nuestros clientes actuales, a partir de ahí diseñar las estrategias. Exactamente. La fidelización se basa en el conocimiento de mis clientes, en el conocimiento del entorno. Si yo entiendo lo que está pasando, es más fácil para mí abordar cada uno de esos indicadores de manera muchísimo más real y práctica, y no de manera reactiva, que es lo que muchas veces pasa, que se me fueron X número de clientes, y ahí es donde uno entra en pánico y empieza a generar acciones, pero es una reacción reactiva, es porque me pasó esto, y no porque yo estoy cubriendo una base de clientes y los estoy manteniendo de manera que, digamos que de una manera muy sólida, donde me permite a mí empezar a abordar nuevos mercados y traer nuevos clientes, y se genera ya un crecimiento muchísimo más sostenido. Esta base es supremamente importante, la base de mis clientes, mantenerlos fidelizados, y eso se hace a través del conocimiento del cliente y el conocimiento de mi proceso, entender cómo funciona mi proceso exactamente y cómo yo como marca puedo empezar a hacer la diferencia en cada uno de estos pasos con cada uno de mis clientes. No sé si tengan alguna otra duda en la que quieran profundizar. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su tiempo. Espero estar con ustedes en otra ocasión y que abordemos el tema de pronto de una manera mucho más profunda. Muchas gracias.